Muy buenas tardes, estimados cibernautas, y bienvenidos una vez más a este canal de El Túnel del Miedo. Bien, hoy vamos a estar hablando sobre cazadores de tesoros, porque realmente ha surgido una noticia que me llamó poderosamente la atención y decidí hablar sobre esto. No sé si usted alguna vez escuchó de que hay equipos, pequeños grupos de personas que se denominan los cazadores de tesoros. Estas personas están encargadas y empeñadas en buscar tesoros perdidos que pueden haber sido de galeones hundidos con roblones de oro españoles, por ejemplo, o con lingotes de oro o plata, o con joyas de muy alto valor. Para esto, por supuesto, hay que tener mucho dinero para poder financiar una exploración de buceo que puede durar meses, por ejemplo, ir hasta lejanos continentes o países remotos para buscar puntualmente durante varios meses ese tesoro. Bueno, estamos hablando de uno de estos casos. Hace unos pocos días atrás, que ya es noticias en los principales diarios de online de todo el mundo, al parecer hay dos personas, uno de nacionalidad polaca y el otro alemán, que le han reclamado al gobierno de Polonia el 10% de todo el oro encontrado. Escuchen bien, el 10% de todo el oro encontrado en un tren cuidadosamente oculto en algún lugar de Polonia, producto entonces de los robos nazi. El grave problema que hay es que este tren, que tiene 150 metros de largo, está cargado con 300 toneladas de oro puro en lingotes de 1 kilo. Está cargado con armas, está cargado con joyas preciosas y otros valores, pinturas y otros valores muy pero muy altos. Entonces parece ser que le han pedido al gobierno polaco quedarse con el 10% del valor que pueda tener el cargamento de ese tren, a cambio de dar la ubicación exacta de ese tren que desapareció en la primavera de 1945 en algún lugar misterioso de Polonia. También les comento que es una leyenda el famoso tren fantasma cargado de oro, y parece ser que algunos buscadores de oro se la tomaron en serio y realmente salieron a buscar ese tren fantasma cargado con 300 toneladas de oro puro, valuado en más de 400.000 millones de dólares. Realmente, ¿qué haremos cada uno de nosotros simplemente con que nos regalen 2 lingotes de oro nada más, de 1 kilito cada uno, ¿no? Bueno, realmente esta historia no solamente está recorriendo el mundo, sino que ha conmocionado y agitado hasta el más tranquilo. Sinceramente, yo creo que el gobierno de Polonia está tratando de no dar información sobre este tema, por dos razones. Porque todavía no arregló con el polaco y con el alemán, para que les digan en qué lugar está escondido este tren de la Segunda Guerra Mundial nazi, y porque aparte, si admiten que encontraron ese cargamento valioso de 300 toneladas de oro, recordemos que todos los lingotes de oro llevan un sello de la nación a la cual pertenecen. En ese caso, si el gobierno de Polonia
diría de que sí, el tren está en tal lugar, escondido, en una mina abandonada, por ejemplo, los países al cual le robaron el oro y van a pedir el reintegro de estos lingotes de oro porque por supuesto pertenecían a su país cuando entonces el ejército nazi los invadió y les robó entonces todo ese oro. Hay una estricta reserva, el gobierno polaco prácticamente no quiere decir nada y ya han puesto policías y al ejército custodiando supuestamente la zona donde podría hallarse este tren oculto. Y hay miles de personas que se han lanzado, por decirlo así, a la búsqueda de este tesoro cuantioso, de el tesoro nazi en un tren que supuestamente lleva el símbolo nazi, un tren muy similar a este. Bueno, los informes que me han llegado a mi mesa de noticias son los siguientes. 2 hombres aseguran que tienen la ubicación de un tren lleno de objetos valiosos que había desaparecido en Polonia cerca del final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Escucharon bien? Los rumores que han circulado durante décadas en la región señalan que el tren nazi blindado y cargado de armas, joyas, oro, obras de arte y documentos de archivo desapareció en la ruta ferroviaria que llegaba de Breslavia a Walczyński. Según una leyenda polaca, un tren nazi cargado de oro, gemas preciosas y arte valioso desapareció en una montaña al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes huyeron de la avanzada soviética. Ahora, 70 años después, 2 hombres aseguran conocer la ubicación del misterioso tren y exigen un 10% de su valor a cambio de darla a conocer. Así que fíjense ustedes que a mí me parece bastante justo lo que están pidiendo estos hombres, quedarse con el 10% entonces de nada más y de nada menos de 300 toneladas de lingotes de oro puro robados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores dicen que la existencia del tren nunca ha sido concluyente, pero las autoridades no desperdician la oportunidad de posiblemente recuperar tesoros que desde la primavera de 1945 han buscado autoridades y cazatesoros, como dije antes. Creemos que encontraron un tren. Nos tomamos en serio esto, dijo la funcionaria del distrito de Walczyńsk en Marika Tokarska, que es la persona que ponemos ahora entonces en imágenes. Estas fueron las declaraciones que Tokarska dijo a Associated Press. Indicó que su oficina recibió 2 cartas este mes de un bufete de abogados que representa a los hombres, un polaco y un alemán, que aún permanecen anónimos, diciendo que piden el 10% del valor de los contenidos del tren por revelar su ubicación. Los documentos de los abogados dicen que el tren de 150 metros de largo está cargado con armas de fuego, objetos valiosos, obras de arte y metales preciosos, pero no especifican en dónde está. Las autoridades están dispuestas a pagar si la información es verídica. Tokarska dijo que el bufete de abogados le da credibilidad a la afirmación de los hombres, además de insinuar que están familiarizados con el contenido del tren. Un abogado de los hombres, llamado Jarolaus Chinaski, lo comparó con encontrar los restos del Titanic en una entrevista
en la radio local. Joana Lampasca, quien ha escrito sobre el tren y la historia de la región, cree que podría ser un fraude. Sin embargo, mi opinión personal, estimados cibernautas, es cierto. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler comenzó a crear un sistema subterráneo en una zona bajo las montañas Ours, que vamos a estar mostrando realmente algunas imágenes. Acá es uno de los túneles secretos que Adolfo Hitler había construido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un proyecto llamado Ries, o sea, gigante en español. La zona aún pertenecía a Alemania y el proyecto incluía 7 sistemas independientes de túneles. Probablemente sería una sede militar, aunque el proyecto sigue siendo un verdadero misterio. Les comento que, en mi opinión personal, estimados cibernautas, hay muchísimos lugares ultra secretos que pertenecieron entonces al Tercer Reich o al ejército nazi, que aún no han sido descubiertos después de haber pasado prácticamente más de 70 años. Así que la zona aún pertenecía, como dije antes, a Alemania y no se han podido descubrir todavía todos los túneles existentes. La fuente de la leyenda es un minero polaco que cuenta que mineros alemanes se la contaron al terminar la Segunda Guerra Mundial. Dijo que vieron cómo lo empujaban a uno de los túneles. El minero desde entonces ha pasado su vida intentando encontrar el tren, dijo Lampasca. El gobierno o el gobernador Dristal ya convocó a una reunión de bomberos, policías y otros para explorar cómo pueden lidiar con el tren con seguridad en caso de ser localizado, y la policía polaca ha empezado entonces a dispersar policías por la zona donde supuestamente está el tren escondido, por un lado para ahuyentar a la gente, los buscadores de oro que andan por la zona tratando en todo lo posible de encontrar el tren fantasma perdido cargado con 300 toneladas, por decirlo así, de oro en lingotes de 1 kilo. Acá vemos los guardias que realmente están custodiando las vías donde supuestamente está escondido entonces, por decirlo así, el tren. Así que esto se está poniendo, por decirlo así, bastante interesante, les comento, pero la historia sigue. Tengo más información al respecto. Y, por ejemplo, el misterio que rodea al presunto tren con oro nazi, enterrado en una montaña de Polonia, ha dado un nuevo y extraño giro, después de que se haya producido un incendio justo en el lugar en el que se cree que está escondido el tren blindado, cargado con nada más y con nada menos que con 300 toneladas de oro nazi. Se cree que el tren está repleto de armamento y objetos de valor que al parecer desaparecieron en la primavera de 1945, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Pero a pesar de los esfuerzos de las autoridades y de los cazadores de tesoros, lo único que se ha recuperado hasta ahora han sido piezas oxidadas de metal. En el último giro de la historia, el terraplén por el que pasaba la línea del tren, entonces de Rowlowski, ha sido pasto de las llamas, justo con 180 metros cuadrados de bosque y matorral.
Los bomberos dijeron que el incendio no fue provocado. Sin embargo, las autoridades polacas han respondido al número creciente de buscadores de tesoros que se han acercado a la zona, bloqueando y patrullando la zona boscosa cercanas a las vías del supuesto tren entonces desaparecido hace más de 70 años. Cabe destacar que hace unos días el ministro de Cultura de Polonia, llamado Piotr Suchorski, afirmó que estaba seguro en un 99% de que el tren existía, después de ver su silueta en una imagen captada con un radar de penetración terrestre. Poco después, sin embargo, y antes del reciente incendio, las autoridades polacas afirmaron que no existían evidencias reales de que el tren existía en realidad, y que es la posibilidad de que el tren exista muy remota. Así que vemos, estimados cibernautas, de que estos rumores seguramente deben ser reales. Lo que pasa, yo les voy a estar explicando algo, que como les dije antes al principio del video, no les interesa para nada, ¿no?, al gobierno polaco decir de que todo esto en realidad es verdad, porque realmente no les conviene porque tendrían que devolver cada lingote de oro robado a los países de origen. Entonces, como no quieren hacer eso, realmente tratan de no hablar sobre este tema. Y otra cosa que no quieren hacer es pagarle el 10% del valor encontrado en el tren a este polaco y a este alemán, que en realidad son los que tienen los méritos y que se merecen cobrar el 10% del valor del contenido de ese tren, que tiene 150 metros de largo. ¿Cuántos vagones caben en 150 metros? Seguramente más de 20. Entonces, hay un tema legal también, porque si se llega a descubrir los 300 toneladas de lingotes de oro de 1 kilo, cada lingote tiene un sello con el escudo de la nación a la cual pertenece ese oro. En ese caso, Polonia tendría que devolver ese oro a su país de origen, y no lo quieren hacer. Por esa razón, en todo lo posible tratan de que esto, digamos, quede en la más absoluta reserva posible. Bueno, hasta aquí llegamos con este informe, que realmente es muy, pero muy impresionante, y espero que les haya gustado a ustedes el video. Y será hasta el próximo video de El Túnel del Miedo. Escuchó de que hay equipos, pequeños grupos de personas que se denominan los cazadores de tesoros. Estas personas están encargadas y empeñadas en buscar tesoros perdidos, que pueden haber sido de galeones hundidos con roblones de oros españoles, por ejemplo, o con lingotes de oro o plata, o con joyas de muy alto valor. Para esto, por supuesto, hay que tener mucho dinero para poder financiar una exploración de buceo que puede durar meses, por ejemplo, ir hasta lejanos continentes o países remotos para buscar puntualmente durante varios meses ese tesoro. Bueno, estamos hablando de uno de estos casos. Hace unos pocos días atrás, que ya es noticias en los principales diarios de online de todo el mundo. Muy buenas tardes, estimados cibernautas, y bienvenidos una vez más a este canal de El Túnel del Miedo. Bien, hoy vamos a estar hablando sobre cazadores
de tesoros, porque realmente ha surgido una noticia que me llamó poderosamente la atención y decidí hablar sobre esto. No sé si usted alguna vez de los robos nazi. El grave problema que hay es que este tren, que tiene 150 metros de largo, está cargado con 300 toneladas de oro puro en lingotes de 1 kilo. Está cargado con armas, está cargado con joyas preciosas y otros valores, pinturas y otros valores muy pero muy altos. Entonces parece ser, al parecer hay dos personas, uno de nacionalidad polaca y el otro alemán, que le han reclamado al gobierno de Polonia el 10% de todo el oro encontrado. Escuchen bien, el 10% de todo el oro encontrado en un tren cuidadosamente oculto en algún lugar de Polonia, producto entonces muy buenas tardes, estimados cibernautas, y bienvenidos una vez más a este canal de El Túnel del Miedo. Bien, hoy vamos a estar hablando sobre cazadores de tesoros, porque realmente ha surgido una noticia que me llamó poderosamente la atención y decidí hablar sobre esto. No sé si usted alguna vez escuchó de que hay equipos, pequeños grupos de continentes o países remotos para buscar puntualmente durante varios meses ese tesoro. Bueno, estamos hablando de uno de estos casos. Hace unos pocos días atrás, que ya es noticias en los principales diarios de online de todo el mundo, al parecer hay dos personas, uno de nacionalidad polaca y el otro alemán, que le han reclamado al gobierno de Polonia el 10% de todo el oro encontrado. Escuchen bien, el 10% de todo el oro encontrado en un tren cuidadosamente oculto en algún lugar de Polonia, producto entonces de los robos nazi. El grave problema que hay es que este tren, que tiene 150 metros de largo, está cargado con 300 toneladas de oro puro en lingotes de 1 kilo. Está cargado con armas, personas que se denominan los cazadores de tesoros. Estas personas están encargadas y empeñadas en buscar tesoros perdidos, que pueden haber sido de galeones hundidos con roblones de oros españoles, por ejemplo, o con lingotes de oro o plata, o con joyas de muy alto valor. Para esto, por supuesto, hay que tener mucho dinero para poder financiar una exploración de buceo que puede durar meses, por ejemplo, ir hasta lejano. Está cargado con joyas preciosas y otros valores, pinturas y otros valores muy pero muy altos. Entonces parece ser que le han pedido al gobierno polaco quedarse con el 10% del valor que pueda tener el cargamento de ese tren, a cambio de dar la ubicación exacta de ese tren que desapareció en la primavera de 1900.